A todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde la intriga y la verdad se encuentran en el fascinante mundo de las celebridades. Estoy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque el tema que nos convoca ha estado hirviendo a fuego lento en las redes sociales y en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Prepárense porque la noticia ha explotado y ha encendido las alarmas de la esperanza. Can Yaman rompe el silencio. Y como era de esperarse, la pregunta que todos nos hacemos, la que ha desatado una ola de teorías y emociones, es: ¿está todo arreglado con Demet Özdemir? ¿Es este el momento que hemos estado esperando, el regreso de la pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos? ¿Volverán a volar juntos como el pájaro soñador? Si eres de los que aún sueña con este reencuentro, de los que sigue cada paso de estas dos estrellas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna actualización, y darle un buen me gusta a este vídeo para que más gente se una a nuestra conversación y a este mar de especulaciones. Vamos a desentrañar este misterio juntos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más apasionantes y enigmáticas del espectáculo turco, y me atrevería a decir que del mundo entero. Su química en la pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş trascendió de tal manera los límites de la ficción que se convirtió en un fenómeno global. Era imposible verlos interactuar sin sentir esa chispa, esa conexión innegable que hacía que millones de espectadores, noche tras noche, se pegaran a la pantalla soñando con que ese amor tan puro y arrebatador se hiciera realidad fuera de los sets de grabación. Los fans, cariñosamente conocidos como Can Dem, no solo querían verlos como Sanem y Can, sino como Can y Demet, construyendo su propia historia de amor. Y durante un tiempo los rumores fueron intensos, las miradas cómplices, las risas espontáneas, los gestos de cariño en las grabaciones y fuera de ellas, todo alimentaba la esperanza. Pero como saben, el cuento de hadas se topó con la dura realidad de la fama, la presión mediática y, quizás, las propias complejidades de una relación bajo los focos. La burbuja de Erkenci Kuş estalló y con ella, la ilusión de una relación pública entre Can y Demet pareció desvanecerse. Ambos tomaron caminos profesionales y personales distintos, y lo que más llamó la atención fue el silencio. Un silencio absoluto, casi sepulcral, sobre su relación, su pasado y sobre todo, sobre el uno del otro. Cualquier mención, por pequeña que fuera, era evitada con maestría, o simplemente no sucedía. Era como si hubieran firmado un pacto tácito para no hablar del tema, dejando a los fans en un limbo de especulaciones, recuerdos y, por supuesto, una persistente esperanza. Ahora, después de años de este enigmático silencio, el panorama ha cambiado radicalmente, y es aquí donde la intriga alcanza su punto álgido. Can Yaman, el actor turco de fama internacional que ha conquistado Italia y el mundo con su carisma y talento, ha dado un paso que nadie esperaba. En una reciente entrevista, que rápidamente se volvió viral y desató una avalancha de reacciones en las redes sociales, Can fue consultado sobre sus experiencias pasadas, sobre cómo la fama había influido en sus relaciones personales y sobre la importancia de las conexiones humanas en su vida. Y fue entonces cuando, con una madurez y una calma que sorprendieron a muchos, pronunció unas palabras que han sido interpretadas como el fin de ese largo silencio y el inicio de una nueva etapa. Can, visiblemente reflexivo, comentó: «El pasado es una parte fundamental de lo que somos. Cada experiencia, cada persona que ha cruzado nuestro camino, nos moldea. Y sí, la vida pública puede complicar las cosas, pero también te enseña a valorar lo auténtico. He aprendido que algunas conexiones son realmente especiales y trascienden lo que se ve en la superficie o lo que el público imagina. En este momento de mi vida, estoy en paz con mi pasado, con las decisiones que tomé, y deseo lo mejor a todas las personas importantes que han formado parte de mi camino. Lo principal es la paz interior y el respeto mutuo». Aunque estas palabras no mencionaron explícitamente a Demet Özdemir, el efecto fue inmediato y explosivo. Para los millones de fans de Can Dem, este no era un comentario genérico sobre la vida. Era, claramente, una referencia velada a su relación más mediática y a la mujer con la que compartió una química inigualable. Después de años de evadir el tema, esta declaración sobre conexiones especiales y paz con el pasado fue interpretada como un claro indicio de que algo se había movido. De que Can estaba por fin abriendo la puerta a hablar, o al menos a reconocer, la profundidad de su vínculo con Demet. Y la gran pregunta que surgió entonces fue: ¿qué significa todo arreglado con Demet? Aquí es donde entran en juego las diversas teorías que han estado circulando sin parar. La primera y la más emocionante para la mayoría de los fans es la de una reconciliación romántica.
Después de años de distancia, de carreras individuales exitosas, y lo que es más importante, después de que Demet Özdemir haya pasado por un matrimonio y un reciente divorcio con Oğuzhan Koç, esta posibilidad ha cobrado una fuerza inusitada. El hecho de que Demet esté ahora soltera, y Can haya hecho esta declaración, ha sido visto por muchos como una señal cósmica, una oportunidad que el destino les está volviendo a presentar. Los defensores de esta teoría creen que el arreglo implica que han limado asperezas, que las dificultades del pasado han sido superadas y que, quizás en secreto, han estado reconstruyendo una conexión que nunca se rompió del todo. Se habla de mensajes privados, de encuentros discretos, de una madurez que les permitiría manejar mejor la presión mediática esta vez. La esperanza de un nuevo comienzo romántico es palpable. La segunda teoría, quizás más realista pero no menos significativa, es que el arreglo se refiere a una reconciliación de amistad o profesional. Es decir, que han dejado atrás cualquier posible resentimiento o malentendido del pasado, y han decidido mantener una relación cordial, de respeto mutuo. Puede que se hayan contactado, hablado francamente y decidido poner fin a ese incómodo silencio que los rodeaba. Esto podría abrir la puerta a futuros proyectos profesionales juntos, algo que haría las delicias de sus seguidores, aunque no sea un romance. Imaginen la emoción de verlos compartir pantalla de nuevo con esa química intacta, pero desde una perspectiva más madura y profesional. Para muchos, incluso una amistad sincera entre ellos sería un regalo, una prueba de que, a pesar de todo, el cariño y el respeto permanecen. Este arreglo sería la paz después de la tormenta mediática. Y por supuesto, no podemos descartar la tercera teoría, que nos invita a ser un poco más escépticos, que las palabras de Can fueron una declaración general sobre la vida y el crecimiento personal, y que los fans, con su inmensa ilusión, están proyectando el deseo de un reencuentro con Demet en cada una de sus frases. Es posible que Can estuviera simplemente reflexionando sobre su evolución como persona y como profesional, sin una referencia directa y específica a Demet. Sin embargo, dada la intensidad de su historia compartida y la expectativa que siempre ha generado su relación, es comprensible que cada palabra sea analizada al detalle y que la conclusión general apunte siempre a ella. Pero, ¿qué hay de Demet en todo esto? ¿Ha habido alguna señal por su parte que corrobore o niegue estas interpretaciones? Demet Özdemir, por su lado, también ha mantenido una postura bastante reservada sobre el tema Can Yaman a lo largo de los años. Su vida ha tomado rumbos significativos, especialmente su matrimonio y posterior divorcio con el cantante Oğuzhan Koç. Este evento reciente en la vida de Demet añade una capa extra de complejidad y, para muchos fans, de esperanza a la situación actual. El hecho de que Demet esté de nuevo soltera ha hecho que la declaración de Can resuene aún más fuerte. ¿Será que esta es la ventana de oportunidad que el universo les está dando? Hasta el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública directa sobre Can o sus comentarios, manteniendo su habitual discreción. Sin embargo, su actividad en redes sociales, sus interacciones con amigos en común, y sus propias reflexiones sobre el amor y la vida, son observadas con lupa por los detectives de Candem, quienes buscan cualquier pista, cualquier sutil indicio que confirme o desmienta la reconciliación. Los detectives de Candem están en plena ebullición, analizando cada me gusta en Instagram, cada interacción con amigos en común, cada fotografía subida, buscando patrones, coincidencias o pequeños gestos que puedan ser interpretados como evidencia. Han resurgido viejas entrevistas donde la chispa entre ellos era innegable, se están reanalizando fotos detrás de cámaras de Erkenci y vídeos donde su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Para los fans, la prueba no es una foto de ellos juntos, sino la acumulación de pequeños detalles que, hilados, construyen una narrativa de esperanza. Se habla de que ambos habrían visitado lugares similares en periodos cercanos, o que un amigo en común habría publicado una foto que incluía indirectas a ambos. Cada rumor, por mínimo que sea, se convierte en una brizna de esperanza en este vasto océano de especulación. La profunda conexión que se formó entre Can y Demet no fue solo una obra de guión, se sintió real. Y esa autenticidad es lo que caló tan hondo en el público. La psicología detrás del fenómeno Candem radica en esa creencia de que algunas almas están destinadas a estar juntas, de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Erkenci les ofreció un cuento de hadas, y los fans se aferraron a la idea de que ese cuento podía trascender la ficción. El carisma de Can, la dulzura y el talento de Demet, su indudable química en pantalla, crearon una pareja ideal en el imaginario colectivo. Pero no podemos olvidar la inmensa presión que sufrieron. Estar bajo el escrutinio constante de millones de personas,
con cada movimiento analizado y cada palabra malinterpretada, es una carga pesada para cualquier relación. Es posible que esta misma presión haya sido la razón por la cual decidieron distanciarse y guardar silencio en su momento. La fama tiene un precio y a veces ese precio es la intimidad y la libertad de vivir una relación sin las expectativas y el juicio del público. Quizás este arreglo es el resultado de que ambos han crecido, han aprendido a lidiar con la fama de una manera más madura, y ahora se sienten lo suficientemente fuertes como para enfrentar lo que venga, ya sea una amistad restaurada o algo más. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Veremos a Khan o a Demet hacer una declaración más explícita? ¿Aparecerán juntos en algún evento, o tendremos que conformarnos con más pistas sutiles que los fans desentrañarán con pasión? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es innegable es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una de las más seguidas y queridas por el público. Su impacto trasciende las pantallas y su posible arreglo es un eco de esa magia que nos regalaron hace años. Sea cual sea la naturaleza de este arreglo, ya sea el renacimiento de un amor soñado o la consolidación de una amistad madura y respetuosa, lo importante es que nos recuerda la profunda conexión que existe entre el arte y la vida real, y cómo los actores pueden tocar nuestros corazones de formas inesperadas y duraderas. Para mí la interpretación más plausible de este silencio roto es que Khan, con su madurez actual, está reconociendo de forma diplomática y elegante la importancia de su relación con Demet en su vida. Arreglado podría significar que cualquier resentimiento ha sido disipado, que han alcanzado un estado de paz y respeto mutuo. Esto no necesariamente implica un regreso romántico inmediato, pero sí abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada. Es un reconocimiento de que sí, hubo algo muy especial, algo que dejó una huella, y que ahora se mira con buenos ojos. Y, ¿quién sabe? Quizás esa puerta, una vez abierta, pueda llevar a caminos inesperados en el futuro. Después de todo, en el mundo del espectáculo, y más aún en las historias de amor, todo puede pasar. Amigos, hemos recorrido un camino lleno de especulaciones, esperanzas y análisis profundos sobre las últimas declaraciones de Can Yaman y lo que podrían significar para su relación con Demet Özdemir. Hemos explorado la magia de su química, el impacto de su silencio y las diversas teorías que surgen ahora que la puerta parece haberse abierto un poco. La pregunta de si todo está arreglado con Demet sigue siendo una incógnita fascinante, que nos mantiene a todos al borde del asiento. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje de intriga y por ser parte de nuestra comunidad. Ustedes son increíbles. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen que Khan y Demet están en camino de una reconciliación romántica? ¿O es más probable que hayan alcanzado una paz amistosa y profesional? ¿Han visto alguna pista o indicio en sus redes sociales que hayamos pasado por alto? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos fans de Candem para que también se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más misterios, más revelaciones y más análisis del fascinante mundo de las celebridades. Hasta pronto y que sigan soñando.